final, pero si algo no se entiende de lo que se explique, que después podamos preguntarte y todo, bueno, por supuesto le hemos dado total libertad para que venga y haga la exposición que quiera, pero es sobre... deuda externa. Deuda externa. Sí. ¿Pero vienen trabajando el tema de alguna manera? Sí, lo tocamos todas las todas charlas. Acá lo que funciona es como una escuela, ¿cómo sería? Bueno. A ver, me gustaría saber porque me parece impresionante. Nosotros somos el taller de historia económica que se hace en el Olimpo, que nos prohibieron hacerlo en el Olimpo, el maravilloso gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hace cuánto? No, nacional, perdón, el gobierno. Bueno, sí, tampoco es que el gobierno se me confundió con el otro gobierno. Porque estamos recibiendo esto, claro. Bueno, entonces el gobierno nacional prohibió que estuviéramos ahí bajo amenaza de echar a los trabajadores que quedaron, y trabajadoras que son la mitad de la gente. No, son 5 sobre 20, o sea, había 20 y quedaron 5. Entonces aquí, que es el Corralón de Floresta, nos recibió, entonces acá habemos públicos de los dos. Donde funciona la asamblea de Floresta. La invitación viene del Ex Olimpo, o sea, del taller de historia económica del Ex Olimpo, en este caso. Ahora, este lugar... ¿Este lugar qué es? Este lugar, acá te dejamos para que te lo lleves y lo leas. Nosotros somos una asamblea de vecinos que nos organizamos en el 2001 y que, bueno, recuperamos este espacio, su historia, su memoria y bueno, y seguimos construyendo desde este lugar. Pero llévatelo para leerlo, para que no nos demoremos, digo, voy a sacar una porque... foto, sí. Y entonces hacemos formación y discusión de los temas de coyuntura, algunos más estructurales y otros que puede aparecer alguna cuestión particular que nos interesa. Y lo de la deuda, como es una constante, digamos, bueno, en el caso invitábamos a vos, estuvo Ricardo Nowski para hablar de la coyuntura, después estuvo Gabriel Merino, que habló de la geopolítica. Me encanta, bueno, sí. Y Ariel Penisi, que habló del capitalismo cognitivo. Bien, bueno, alto nivel. Y hubo otro muchacho también, El amigo con el perro, ¿cómo se llama? Eso, pero no, esa fue una actividad que hicimos en la asamblea, no fue parte del taller de historia económica. O sea, desde que la Secretaría de Derechos Humanos nos deja estar en el Olimpo, la asamblea nos permite o compartimos Somos organizaciones hermanas. Claro, no es lo mismo. Le pasa, bueno, con objetivos a veces, nada, eso no... Sí. Del campo, digamos, todos nosotros compartimos un poco un gran espacio del campo nacional. Campo nacional popular, sí. Bueno, por poner... De ahí somos. Claro. De ahí somos y ahí volveremos. Bueno, y acá No, yo simplemente quería hacer un comentario porque, bueno, esta semana se fue una compañera nuestra, Dora Egbert, muy querida, también fundante de esta asamblea. Bueno, ahí en este salón hay una escultura que la representa, también feminista. Y bueno, nada, dedicar este encuentro de hoy, dedicárselo a ella. Voy a hacer una... Esos tres acotar el espacio. Son los desaparecidos del Corralón y además también están el asesinato del 29 de diciembre del 2001 de Chico Floresta, también forman parte de la historia de la asamblea. Bueno, fuerte. Ahí me están sacando, sí, que esta foto la voy a subir porque hablar de deuda con esta foto atrás me pone, me parece que es, bueno, muy representativo. Yo traje para compartirles a ustedes, obvio, como decía Marisa, por ahí yo voy a veces oscilo entre el lenguaje en discusiones muy académicas o muy activistas. Hoy voy a hacer una cosa intermedia, pero quería compartir con ustedes como dos hipótesis, ¿no? Una primero que
La primera, que es más general, tiene que ver con, bueno, ahora hay una gran discusión sobre qué significan estos gobiernos de ultraderecha a nivel mundial, ¿no? Esto que estamos viviendo en Argentina. Y la primera hipótesis que quiero traerles es que en América Latina, es decir, cuando se habla de ultraderecha a nivel global, pensada desde el norte, en general se tiende a entender, se tiende a decir que hubo una especie de neoliberalismo que antes no era violento y que ahora es violento, ¿no? Cuando lo piensan desde Estados Unidos, cuando lo piensan de Europa, hablan de un neoliberalismo que, por ejemplo, Clinton, Bush, que eran como una especie de neoliberalismo que no necesitaba de una articulación con sectores tan autoritarios y tan conservadores. Y a mí me parece que cuando miramos esa historia, ese archivo del neoliberalismo desde Argentina, encontramos que siempre la deuda y el neoliberalismo vino con violencia. No es una desviación a posteriori, ¿no? Nosotros tenemos en estas fotos una historia de cómo el neoliberalismo como proyecto se experimentó primero en el sur, en Chile y en Argentina, y cómo la violencia fue orgánica a un régimen de financiarización. Entonces, me parece interesante esto porque cuando vos discutís con otras teorías, ¿no? Incluso los que definen el fascismo, te dicen, bueno, no, el neoliberalismo en Europa era multicolor y ahora se hizo autoritario. No, si vos lo mirás desde la historia de Argentina y lo de la historia de Chile, no hay endeudamiento sin violencia, no hay endeudamiento sin muerte, no hay endeudamiento sin sangre. Y eso hay que decirlo. Porque bueno, es parte de discutir también cómo vamos a pensar qué tiene de específico hoy estos regímenes de ultraderecha en nuestro país. La segunda cuestión que quería discutir con ustedes, que por ahí debe ser también la mirada que invitó a Marisa quizás a proponerme, es que yo vengo haciendo una investigación tratando de entender no solamente la financiarización como un régimen de endeudamiento del Estado o incluso de reconversión de las empresas de reconversión de las empresas a la lógica de la ganancia financiera, sino también como un régimen de vida, es decir, cómo hay una financiarización de las vidas, de la vida cotidiana, que empieza como proyecto político en la dictadura cívico-militar, con la modificación de la Ley de Entidades Financieras. Es decir, y que hoy es un componente muy importante para entender políticamente a qué subjetividades le habla la ultraderecha cuando habla de libertad financiera, cuando habla cuando hacen una estafa o llaman a los chicos a ser especuladores, a devenir especuladores de chicos. En Argentina hoy tenemos algo inédito, que es que se bajó la edad para invertir en la bolsa a los 13 años. En esta ciudad, nosotras venimos haciendo una campaña muy fuerte, porque se metió educación financiera en las escuelas, pero dada por empresas de fintech, empresas de finanzas digitales. ¿Y qué oportunidad sería dar educación financiera, por ejemplo, con esta perspectiva? La idea de no solamente enseñarte a usar un cajero, sino entender qué significan las finanzas en un país donde la deuda es el principal problema, ¿no? ¿Qué significa educación financiera en Argentina? Un taller de historia económica, por ejemplo. Esto es educación financiera, finalmente. Entonces, muchas veces cuando se habla, ¿no?, de todo este ciclo de endeudamiento en el cual está atravesado nuestro país y que es el corazón, digo, se podrá enfatizar en las excentricidades del personaje Milei, pero hay un núcleo de saqueo financiero, vamos a ver qué características tiene esta vez, que persiste, ¿no? Que es una lógica de saqueo de nuestro país, en este caso a través de la bicicleta financiera, y ahora creo que estamos en una especie de etapa de aceleración y de intensificación de los mecanismos ilegales de toma de deuda y de los mecanismos de saqueo que ya conocemos, que vimos en la dictadura
que los vimos en el menemismo y que los vimos reeditarse en el gobierno de Macri. Entonces, entender esa lógica es importante porque a veces creo que estamos muy perdidos en las excentricidades del personaje, que finalmente lo que está haciendo es un saqueo financiero puro y duro, ¿no? Bueno, entonces, esas dos cosas, ¿no? Si pensamos en el archivo histórico del neoliberalismo en nuestro país, los regímenes de endeudamiento vienen con violencia, y la segunda, que es una invitación a pensar cómo la financiarización el proyecto de transformar a nuestro país en un régimen, en un país orientado a garantizar la ganancia financiera, tiene que ver también con un proceso que se dio en la vida cotidiana y en la subjetividad, ¿no? Esas son las dos cosas. Para empezar a hablar de deuda externa, entonces voy a ir a nociones básicas que seguramente ya la conocen, ¿no? Yo trabajo también focalizada mucho en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Quizás no voy a repasar todos los tipos de deuda que tiene nuestro país y demás. Digo, Fondo Monetario Internacional aparece en la Argentina en el 56, después del bombardeo del 55. Otra vez aparece en nuestra historia asociado a un proceso de incremento de la violencia. Directamente del bombardeo y del golpe, de un golpe de Estado, ¿no? Aparece el Fondo Monetario en nuestro país, pero el proceso de mayor endeudamiento en nuestro país, hasta que conocimos con Macri, fue el que hizo la dictadura cívico-eclesial militar en el año 1976. Acá me parece Daniel Ferenstein, que es un sociólogo que seguramente conoce, ¿no? Habla de... ¿sí? Ha venido seguido. Ha venido, bueno, él dice que el genocidio tuvo como objetivo la destrucción masiva de relaciones sociales y más precisamente de aquellas orientadas a la articulación social y política. Y yo muchas veces completo esa definición diciendo que tuvo como objetivo la destrucción de relaciones sociales orientadas a la articulación social y política y a la financiarización de esas relaciones sociales, ¿no? A la financiarización de la vida cotidiana. La dictadura cívico-eclesial militar fue un momento donde se reconfiguraron prácticas cotidianas de amplios sectores de la población que van desde dolarizar maneras de ahorro hasta promover el consumo en cuotas, hasta la primera experiencia de especulación por abajo con el tipo de cambio, ¿no? Los argentinos devenimos, o una parte grande, devenimos especuladores. Y eso es un tema político, no solamente es un problema de sustentabilidad económica, sino que es un problema político porque se ata la suerte de los de abajo a los de arriba. Si tenemos las mismas prácticas que los de arriba, ¿no? En un momento se decía, Milei tiene un apoyo doble pinza, ¿no? Los sectores de abajo que quieren devenir como los que están arriba ganando millones por el saqueo financiero. Y ahí la dictadura tiene como un proyecto histórico muy claro en decir, bueno, los argentinos tienen que devenir especuladores con el tipo de cambio, con las formas de ahorro, hay que dolarizarlos. Hay que dolarizar sus existencias, no solamente, es mucho más que una práctica de ahorro, digamos, es un proyecto histórico de atar nuestra forma de entender la nación y sobre todo de articularnos con los intereses del saqueo financiero de los de arriba. ¿Qué se hizo en la dictadura? Digo, yo no quiero repetir cuestiones que por ahí tienen al tanto, ¿no? Pero se habló se hizo una reconfiguración en una arquitectura institucional donde queda muy clara el anudamiento entre un régimen represivo y de violencias con un régimen de financiarización. Apertura comercial y financiera, ¿no? Empezamos a hablar de que lo importado era mejor,
se cambia toda las leyes también de inversión extranjera que todavía tenemos hasta hoy, seguramente de esto ya habrán hablado. Pero me parece muy importante focalizar en algo, en la Ley de Entidades Financieras, una ley de 1977 que todavía está vigente, que es la ley que todavía rige y norma nuestras transacciones y financieras, que tuvo algunas modificaciones durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero que nunca fue derogada, y es una ley muy importante, porque básicamente va a regular o a configurar la manera en que se capta el ahorro, ¿no? El ahorro que es el excedente del trabajo de los argentinos. Todo esto está regulado por una ley de la dictadura hasta el día de hoy. Ahí obviamente se promueve la desaparición de sociedades de crédito, ahorro y consumo que no fueran, o sea, toda la intermediación que no fuera bancaria, ¿no? Se promueve la transformación de todas esas formas más mutualistas o cooperativistas en compañías financieras. Pero también se produce un proceso muy importante de centralización, ¿no? Se achica la cifra de bancos de 85 bancos cooperativos existentes en 1979. Al final de la dictadura queda solo uno, ¿no? Las cajas de crédito. Exactamente. Que acá, 9 años. Acá en estos barrios, cajas de crédito había, no sé, cada 2 o 3 cuadras, de distinto índole. Con los comerciantes, bueno, desaparecieron todas. Eso sería interesante que alguna vez tener ese mapa. Bueno, de cuántas cajas de crédito había en este barrio. Acá donde está ANSES era una caja de crédito, el banco Credicop te puede dar esa información, porque... En Terrero y Gaona yo trabajé ahí. Y hay barrios, pero en barrios... Y hay barrios que hizo, ¿no? El Hogar Obrero. Bueno, lo que hicieron con el Hogar Obrero... Sí. El Hogar Obrero, yo estaba trabajando en el banco. Al Hogar Obrero, el mismo día, a mí no me lo contaron, el mismo día que a River y a otros 2 clubes, me acordé de River por Santilli, le dieron un crédito para financiar los no pagos de los aportes que no tenían. Suponete, yo no me acuerdo de los valores, suponete que a esos clubes le dieron un préstamo blando para que se pudieran actualizar de 1 millón. Al Hogar Obrero, en el Banco de Crédito Argentino, donde yo trabajaba, le negaron un crédito como de 100.000. En el conjunto de los bancos, el mismo día Caballo les negó el crédito y lo ahogaron financieramente, lo hicieron quebrar. Todo porque 2 meses antes había devuelto unos depósitos porque consideraba que esos depósitos no los podía devolver con esos intereses. Sobre todo porque era una cooperativa. Además de eso, fundamental. Son malas palabras. Fundamental. Y las cajas de crédito acá, pues cada uno de nosotros en este barrio conocemos una. Y bueno, y te aclaro una cosa, en el banco, en el año 83, se hacían unos cursos de capacitación pagados por el Banco City. Llevaban a los gerentes y a los analistas de sistemas de crédito, los llevaban durante una semana, por ejemplo, a un lugar en Córdoba que se llamaba Edén. Era un spa. A la mañana tenían las clases y a la tarde libre, era un spa. Y ahí les enseñaban, por ejemplo, primero que digo yo que les estudiaban a ver el pensamiento crítico que tuvieran, cómo estaba conformado, eso era mi pensamiento. Y después le bajaban línea. Por ejemplo, un oficial de crédito tenía que darle crédito a aquella empresa que no pagara sus impuestos. Cuando a mí me bajaron esa línea, lo primero que dije, ¿cómo? ¿Un banco norteamericano? Pero si al mafioso solamente lo
Los metieron en cana por no pagar los impuestos. Obviamente a mí me rajaron. Pero bueno, eso era todo. Yo no me acuerdo ya tantas cosas, pero todo era, solo sirve, el objetivo económico no existe. Existe nada más que una empresa pasa a tener el sector financiero como cabeza de lo que va a ser esa empresa. Entonces yo digo, pero compite con un banco. No va a haber empresa, ¿a qué se dedican si todos son financieras? Pero bueno, todo eso que vos decís que hoy lo hacen con los chicos, primero lo hicieron con los estúpidos que eran profesionales, armados en... no sé, no, armados en las universidades, que además iban a visitar a las empresas que existían y después le daban plata al que estaba metido en aceptaciones bancarias, en el negocio financiero, no en el económico. Pero bueno. Entonces, bueno, después, obviamente, reformas sobre las capacidades del Banco Central, ¿no? Eso también es algo que se habla poco de decir, Milei dijo que lo iba a quemar, pero ahí lo dejó, y bastante les está sirviendo el Banco Central, pero es un espacio que está disputado por el neoliberalismo, ¿no? Como un espacio, como una institución que debe ser autónoma, ¿no? Una idea de que debe ser autónoma de la política, del Estado, y sin embargo por ahí pasa, se corta el bacalao realmente en el Banco Central. Pero ¿qué hizo la dictadura con el Banco Central? Bueno, liberalizó las tasas de interés de los bancos, el mercado cambiario, ya dije que se eliminaron los controles de entrada y salida de capitales del sistema financiero. Me parece que en este momento empieza además, ¿no? Lo que conocemos como este esquema, ¿no? de organización social en la cual el Estado se transforma, porque nunca quisieron destruir el Estado ni que el Estado se retire, ¿no? Lo que hacen sistemáticamente es reconfigurarlo en sus funciones. Se empieza a configurar un Estado que es un facilitador de la especulación de corto plazo y de la fuga de capitales de las grandes empresas, ¿no? Es la primera vez en la historia que ese esquema se consolida, ¿no? Una forma estatal que, por ende, es una forma de organizar las energías, el trabajo de los argentinos. El Estado va a condensar de qué manera estamos organizados socialmente. Bueno, como orientados a la especulación en la fuga de capitales. Ahí es también el primer experimento de la tablita, ¿no? Que ahora se reeditó en la segunda estafa de Caputo, ¿no? Con esta... Exactamente. Pero me parece que ahí vemos, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la dictadura cívico-eclesial militar, y yo creo que incluso los procesos de memoria que hemos hecho en nuestro país, muchas veces nos falta todavía toda esta responsabilidad civil, ¿no? Y todo esto que se hizo como reconfiguración del modelo económico de nuestro país, que estamos arrastrando como marco jurídico hasta estos días, ¿no? Que me parece importante es entender que esa deuda externa que se toma durante esos años, lo que sucedía principalmente era que era una deuda externa, una deuda que lo que trataba, la función que tenía era asegurar que se pueda fugar el excedente de la cúpula empresaria, ¿no? Lo que se llamó la patria, las primeras grandes empresas que empezaron a fugar el excedente, es decir, el Estado toma la deuda externa para tener los dólares necesarios para que la cúpula empresaria pueda fugar ese dinero. Eso es la primera vez que se da así, o sea, tuvieron que matar, desaparecer y torturar 30.000 personas
para conformar ese esquema de fuga del excedente de nuestro país. Eso después toma distintas formas. A lo largo, la deuda externa va a tener distintas funciones en distintos esquemas, ¿no? En distintos esquemas y modelos, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín va a tener otra función, ¿no? El gobierno de Alfonsín, por supuesto, ahí empieza a ver también esto que a mí me parece también muy importante pensarlo, ¿no? En este momento donde todos los pactos democráticos que conseguimos a partir de 1983 están puestos en crisis, bueno, me parece que también es una oportunidad para revisarlos por izquierda y para pensar que esa democracia que conseguimos a fuerza de la lucha de las madres y abuelas de nuestro país, también fue una democracia a costa de nunca repudiar el endeudamiento, ¿no? Una democracia que la vuelta de la democracia es una democracia que viene con el yugo de la deuda. Con el yugo de la deuda que no se pudo, o se intentó, estuvo Rovelli acá, seguramente habrá contado lo que quiso hacer en el Banco Central, que él fue uno de los impulsores del investigar y repudiar la deuda que había sido tomada durante la dictadura. Y eso nunca se pudo llevar adelante. Pero bueno, en el gobierno de Raúl Alfonsín se produce un proceso de estatización de la deuda externa privada de los grupos oligopólicos que habían ganado millones y millonadas durante la dictadura. Perdón, Sí. Disculpen, que lo que pasa es que me interesa mucho. Si yo me remito a ver el balance de Banco Central y gané muchas horas extras haciéndolo, la estatización que hizo Cavallo con la ley, ahora no me acuerdo del nombre, era, vos tenías deuda privada, así, deuda estatal así, ellos la subieron y de repente, cuando fue la ley, bueno, ahora no me va a salir, y pasó a ser toda deuda estatal. Sí. Eso fue con Cavallo. Eso fue antes de Alfonsín. Antes de Alfonsín. Presidente del Banco Central Cavallo. Exactamente, fue antes de Alfonsín. Después, además sabiendo asquerosamente que, por ejemplo, una empresa de acá, Moncoto, una empresa de acá, el padre había sido gobernador de La Pampa y no sé qué, Moncoto, el plástico, había sacado un autopréstamo y cagándose de risa, me permiten que lo diga, vemos como esa deuda, que era un autopréstamo, uno en una sucursal tiene más trato, habla, pasábamos a pagarlo nosotros. Nosotros cuando hacíamos los cálculos, no lo podías creer. Y eso fue ¿Vos trabajabas en el Banco Central? No, hubiera... Eras bancaria. Era bancaria, pero que me gustaba cargar. Entrar al balance. Claro, como quien ahora entra a mirar yo preguntaba el por Facebook. Qué. Me gustaba por qué. Y con Alfonsín, lo que sí recuerdo, estando en Casa Matriz, a Alfonsín lo boicoteaban. Exacto. Y yo cuando veía el balance, porque lo comentaba con otros compañeros, eso controlábamos en la estadística. Nosotros no veíamos que Alfonsín le estaba... que en el imaginario decían que sí, no tengo duda. Pero yo he estado en unas reuniones donde venían, le decían, usted tiene que cancelar la deuda, y los tipos le dicen, oye, ¿usas anteojos? ¿Son multifocales? No, pero escúchame, gerente general, la empresa tiene que cancelar. Eso fue en febrero, cuando se lo hicieron a Zurruy, el vuelco. Así era el trato que tenían con los representantes porque querían voltearlo a Alfonsín. No era Alfonsín, perdón, que parezco defensora. Pero obviamente, claramente fue un gobierno que estuvo atravesado por esa situación. Estaba total un golpe financiero. Sí. Yo iba a comprar la comida y no podía. No era, pero aparte era terrible. Y claro lo de Cavallo sí me acuerdo. Además, bueno. Sí, quería marcar un punto para que yo considero que importante desde el punto de vista cultural, sobre todo para la clase media. Y creo que empezó durante la dictadura, que fue que las transacciones inmobiliarias en dólares. a hacer en dólares. Totalmente.
Crucial. Entonces, ya nos metió a todos a pensar en dólares y en ahorrar en dólares. Ahí fue la... Desde el punto de vista cultural eso fue muy fuerte. Ahí empezaron a aparecer, creo, en los 70, las publicaciones de propiedades con el valor dólar. Exacto. Eso desde el punto de vista cultural fue terrible. Yo la primera vez que escuché hablar de dólares fue para... créditos hipotecarios. Y dejó de existir el crédito hipotecario. Además. Lo intentó reflotar Alfonsín con un plan que sacó, me acuerdo, que uno, aportando algo de plata, había de viviendas que ya estaban construidas y demás, pero prácticamente no había crédito hipotecario y había que ahorrar en dólares. Porque las transacciones inmobiliarias a partir de los 70 fue en dólares. Y eso fue como desde el punto de vista cultural para la clase media muy fuerte. Los dólares. La herencia de los milicos, que dejaron en el 83, fue que la gente empezó a pensar en dólares, en términos de dólares. Sobre todo en operaciones inmobiliarias. Claro, eso fue un 300, un 400% de inflación anual tampoco te daba como para pensar en actualizar los pesos, ¿no? Y el placebo de aquel que tenía ingresos podía acceder a un viaje. Eso era un placebo que les encantaba. A la clase media, y hablar como si pudiera. ¿Podés comprar $100? No. ¿Y por qué estás pendiente? Entonces vos te decías, pero era eso. ¿Quién sabe la última interrupción? Porque si no, no. No, es muy interesante. Sí. En el tema que vos estás desarrollando, lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos que se formó en la Bolsa de Comercio. Porque ahí hubo tremendas violaciones sobre empresas, inclusive sobre otros traders, digamos, ¿no? También, ahora dicen trader, pero antes eran bolseros. Cómo se nos destruyó políticamente, ¿no? Y quién sabe, algo que tenemos que volver a repensar, especialmente en derechos humanos. Al principio decíamos golpe militar, después le pusimos golpe cívico, después eclesiástico. Y lo de cívico, yo creo que hay que salir de lo de cívico, porque cívico es un bombero, es corporativo. Es corporativo. Nosotros tenemos que empezar a hablar de que fue corporativo o empresarial. Hay que discutir mejor el término, pero muy claro que nos dejó una estructura económica y social sobre la que después es la base material, la estructura de un país para la reflexión del pensamiento. No es al revés, uno piensa y después tiene estructura. La estructura, eso es lo opinión mía, ¿no? La estructura económica social después fuerza o impulsa un pensamiento con una fuerza impresionante, ¿no? Los sectores son los mismos de esa época. Y además no debemos olvidar nunca que esto no comenzó con los milicos. Esto comenzó con el Rodrigazo, en julio del 75, que era este mismo plan. Que empieza, obviamente, Rodrigazo tiene una represión de Estado anterior que se lo expulsaba, ¿no? Exacto. La represión de Estado. Rodrigazo empezó con un fogonazo que se acabó muy rápido. Porque había un poder pero los muertos que dejó fueron Pero la continuidad de los 6-7 años de los milicos, la continuidad que tuvo Martínez Ríos en el país, donde era más importante el gerente financiero que el gerente productivo en cualquier fábrica de bulones, no terminó nunca más. Terminó recién cuando llegó Néstor Kirchner. Al final vos sos la excusa para que nosotros hablemos. No, pero es la idea, es un taller, no es un taller. Perdón, sí, ¿de qué forma? Seguí hablando vos. Una cosita. No, por favor. Nosotros venimos a aprender. Digamos, somos viejos. Porque previo a tu llegada estábamos hablando de este tema, ¿no? de la deuda, pero el tema de la ley de entidades financieras. La deuda es algo que nosotros no sabemos si hay que pagarla, no pagarla por la mitad más o menos. O sea, no sabemos, me refiero como fuerza política, qué decimos en relación Ahora a parece que hay una propuesta, ¿vieron? No, ¿cuál es? No, ahora la de pagar la parte. Sí, pagar la parte. Lo que es. Pero bueno, ahora se lo que es. Pero no sé cuánto es para discutirlo eso, pero no importa. Digo, no hay una
propuesta en relación a la deuda. No sabemos qué decir en relación a la deuda. Ahora, en relación a la ley de entidades financieras, ¿alguna vez dijimos que había que derogarla? No, yo creo que... el que decía cada tanto era vudú. No, y además Heller, bueno. Pero Heller no tiene una posición muy hegemónica. No, pero el kirchnerismo lo bajó. Que lo hablamos siempre. Lo que pasa es que Heller es justamente hay que derogar la ley de entidades financieras, no puede ser. Calma. Una invitada que vino corriendo de La Plata para acá. No, bueno, pero es un taller. Me parece súper interesante que debatamos. Yo voy a ir pasando un poco rápido para después comentarles lo específico un poco de mi investigación, porque lo que les estoy comentando ahora es un poco, no solo que lo saben, sino que seguramente lo estuvieron comiendo con Robert y demás. Pero voy a pasar un poco más rápido. Después tenemos obviamente otro ciclo de endeudamiento con Menem. Que cuál es la forma de ese endeudamiento, son reformas ligadas a lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Privatización de empresas estatales, parte del dinero que se obtiene por esas operaciones se usa para pagar deuda, ¿no? Apertura comercial de nuevo, desregulación económica y la convertibilidad. Todo esto sabemos que está ya en el 2001. Y me parece que llegando, obviamente, en este caso el esquema de endeudamiento, ¿para qué se usa? ¿No? Se usa para sostener la convertibilidad, ¿no? La paridad cambiaria. Esa es la principal, el principal esquema, digamos, porque también eso es importante, entender cuál es la funcionalidad política de esa deuda y qué comunidad de intereses arma en cada ciclo, ¿no? Porque ahí eso te permite también ver los actores, quién dice qué cosa, quién se alía con quién, y cómo se va configurando, sobre todo, una comunidad de intereses entre capital financiero internacional y sectores de la burguesía local, transnacionalizada, ¿no? Entonces, es importante eso también como metodología para pensar el endeudamiento, el esquema, los actores y cómo se da ese circuito. Entonces, esta convertibilidad que requería sistemáticamente un respaldo de divisas en el Banco Central, todos lo saben, si había un circulante de 20 pesos, tenía que haber $20 en el Banco Central. Pero lo paradójico es que eso convivía con una liberalización absoluta de entrada y salida de capitales. Entonces era un sachet vacío, diría Cristina desde San José, porque vos necesitabas que haya la misma cantidad de circulante en el Banco Central, pero todo el tiempo estaba saliendo excedente. Este es el esquema que estalla en el 2001 y que después el gobierno de Néstor y Cristina, sabemos, ¿no? Se tomó la decisión política junto a Lula da Silva de pagar la deuda externa, se la pagó con reservas, esa deuda, y empieza un proceso de desendeudamiento muy interesante, que me parece que es un poco lo que más allá de todas las críticas y los errores que tuvieron esos gobiernos, me parece que si hay razones por las cuales hoy Cristina está presa, tiene que ver con el desendeudamiento, ¿no? Hay diputadas que decían que el último acuerdo que no se firmó, porque fue un decreto ilegal que firmó el gobierno de Milei, pero las condicionalidades verbales que pedía el Fondo Monetario incluían poner presa a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como exigencia del Fondo Monetario, como condición política del préstamo. ¿A dónde quiero ir para resumir que durante el gobierno de Cambiemos pasa algo que es importante en esto que venimos rastreando como un proceso de financiarización de la vida cotidiana que abre la Ley de Entidades Financieras, ¿no?
ese proceso esa ley de entidades financieras, además después va a ser el marco legal para que proliferen financieras en los barrios. No sé si ustedes empezaron a ver, eso también en la época del gobierno de Cristina, que había mucho consumo, y una parte del consumo de los sectores populares se financiaba con microcrédito, financieras, empezó a haber como toda una estructura. Mutuales. Exacto. Muchas eran de los bancos. Eso mismo. Segunda marca de los bancos. Exactamente. En el banco te negaban y en la misma cuadra tenías dos del mismo banco con distintos nombres. Bueno, porque la década de los 90 es una década donde en todos los foros mundiales de los bancos, del Banco Mundial y demás, se empieza a decir, bueno, hay que desarrollar un sistema financiero para los pobres, ¿no? No podemos... No como lo proponía el indio, que no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, ese es el de los microcréditos, sí. Pero él lo venía con un fin social, sí. Después además eso va a tener otro salto en la frontera, o sea, en el cruce de la frontera de la financiarización, que va a ser la crisis del 2008. Porque ahí, ¿cuál es la discusión que se da? El sistema financiero estaba muy deslegitimado en todo el mundo, ustedes recuerdan, ¿no? La crisis financiera mundial, y empiezan a aparecer, ahí si ustedes lo quieren rastrear, ahí es el surgimiento de los grupos que empiezan a hablar de que había que experimentar con monedas que no tuvieran nada que ver con el Estado, que es el nacimiento de los los bitcoins y los criptoactivos, pero también hay una idea de que había que una forma de volver a relegitimar el sistema financiero frente a la crisis era instalar la idea de la educación financiera, que es una forma de responsabilización individual de las personas que dejaba un poco el balance de la crisis financiera como, bueno, algunos se pasaron de más, se metieron en cosas que no podían pagar. Y entran ahí una fusión muy importante que la empiezan a experimentar, voy rápido, pero porque quiero que entendamos el marco, empezaron por África, que es esta fusión entre finanzas y tecnología digital asociada al celular, ¿no? Que son las llamadas fintech, ¿no? Que hoy son actores preponderantes en todos estos gobiernos de ultraderecha. Acá tenemos el ejemplo de Marcos Galperín, porque ellos se dan cuenta que había un celular en cada casa del mundo más allá del nivel de pobreza que tengas, ¿no? Incluso hay países de África que tienen más celulares que países europeos. Y hacer que los préstamos lleguen mediante los celulares es una forma de asegurar una inclusión financiera masiva de sectores hiper precarizados, ¿no? Vuelvo a la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? Ya se había desarrollado toda esta estructura, como bien dice la compañera, de oferta de crédito en los barrios, en ese momento asociada a la inclusión, por lo que llamó la inclusión por consumo, ¿no? Que había bueno, liquidez en los barrios, pero quizás se usaba el crédito para festejar un cumpleaños, para hacer un viaje. Eso en el gobierno de Cambiemos cambia radicalmente, ¿no? La vuelta del Fondo Monetario con su programa de ajuste empieza a mostrar estadísticamente, que ahora no puedo proyectar porque aparte no tengo internet, bueno, una caída sostenida en los ingresos populares. Ustedes ven que llega al fondo y algo empieza a ser así. Sobre todo los informales, ¿no? Los informales. Hay gremios que van sosteniendo el poder adquisitivo, incluso durante el gobierno de Alberto lo recuperan, pero todo lo que es el mundo informal del trabajo, que no casualmente es de donde Milei gana mucho más, empieza a tener una devaluación, una caída del poder adquisitivo en los ingresos populares de que está el fondo. Eso, durante el gobierno de Cambiemos, empezó a manifestarse un fenómeno que nosotros que hacíamos investigación, sobre todo etnográfica, estábamos haciendo un estudio donde queríamos entender cuál era el impacto en la vida cotidiana del acuerdo con el fondo, de la vuelta del Fondo Monetario. Empezamos a ver y a registrar que estaba proliferando un endeudamiento en las familias. Un endeudamiento no ya destinado a la compra de un
bien durable o un endeudamiento circunstancial por el festejo de cumpleaños, sino un endeudamiento permanente asociado a la compra de bienes y servicios necesarios para la vida. Eso se empieza a instalar, empieza a crecer en las estadísticas en el gobierno de Cambiemos, que incluso el gobierno de Cambiemos saca créditos para jubilados y para la asignación, pero ya con otra funcionalidad que el gobierno de Cristina, ¿no? Ya eran créditos que te permitían llegar a fin de mes, porque los ingresos empezaban a caer. Eso se extiende de una manera veloz y empieza a haber esta relación tan importante entre esta deuda que toma el Estado y el endeudamiento de las familias, ¿no? Una relación orgánica entre el programa de ajuste estructural del fondo y el endeudamiento compulsivo de las familias. Eso me parece que es un dato muy importante, porque después en la pandemia, hago un salto, ¿no? En la pandemia vamos a ver otro salto que tiene que ver, ¿no? en esa idea de suspensión y de que muchos tuvieron que dejar de trabajar o incluso perdieron sus trabajos. Hubo una creciente financiarización y la aparición de estas empresas digitales, de finanzas digitales. Nosotros decimos que la pandemia, con esa idea de que estábamos todos adentro, funcionó como un laboratorio financiero, ¿no? Se usó como momento de reorganización del trabajo, porque sube el trabajo precario, se precariza el trabajo, los contratos, se empiezan a experimentar y sube el trabajo de cuidados, pero además también como un laboratorio financiero, ¿no? La idea de que no se podía tocar dinero hizo que se extendieran las billeteras virtuales y que pasaran a desplazar a otros ofertores de crédito como principales fuentes de endeudamiento. Hoy el endeudamiento, uno de los niveles de endeudamiento más altos de la población son a través de las billeteras virtuales. ¿Qué me parece? Algunos datos, ¿no? La última encuesta que se hizo, que la hizo una encuestadora privada, daba que en el gobierno de Milei, porque ahora que tenemos, ¿no? Hay casi más del 80% de la población tiene deudas. Lo dijo Cristina en el discurso de Parque Lezama, no sé si la escucharon, la primera vez que lo dice, ¿no? Así. 80% de la población tiene deudas y en general son más de una deuda. Se puede tener nosotros decimos canasta de deudas, ¿no? Se puede estar endeudado con la financiera, con la tarjeta de crédito y con un familiar, ¿no? Y ir variando en el esquema de pago. Y no pagar los servicios. Y no pagar los servicios, ¿no? Bueno, en el gobierno de Macri pasan dos cuestiones estructurales. Los servicios y los medicamentos se vuelven fuente de endeudamiento. Porque esto también es una cuestión metodológica. ¿Cómo avanza la financiarización? Cuando se da una caída de los ingresos, pero también cuando se desregulan precios que vuelven a áreas de la vida fuentes de endeudamiento, ¿no? O cuando se privatizan, ¿no? Vamos a Chile. En Chile la educación se transformó en la principal forma de endeudamiento una vez que la privatizaron. Entonces es muy importante estar atenta a esos procesos por los cuales bienes y servicios de la vida cotidiana se vuelven fuentes de endeudamiento. Hoy, la desregulación de Milei, bueno, hay dos precios de la economía que están llevando a altos niveles de endeudamiento. Bueno, uno es el precio del alquiler, por ejemplo, totalmente desregulado. Estamos en el único país del mundo que no regula de ninguna manera la relación entre locatario e inquilino. Y el precio de los servicios públicos, como decía la compañera. Pero acá lo que quiero compartir con ustedes es, primero, cómo pensar políticamente este proceso de financiarización de las vidas que empieza en el gobierno de Cambiemos. Nosotras en las encuestas relevábamos en el trabajo que hicimos, que tenía una funcionalidad política muy importante esa deuda. Porque, por ejemplo, en relación a la crisis del 2001, cuando mucha gente dice, ¿por qué no estalla? ¿Por qué en el 2001 ya estábamos quemando cosas? Digo, y más allá de que hay mucha movilización, bueno, una cosa muy clave con diferencia al 2001, yo digo dos. El pluriempleo
¿no? Que es distinto a la desocupación, y el endeudamiento. El endeudamiento es una forma de tramitar la escasez y de privatizar el ajuste en cada casa. Lo que en el 2001 nos llevaba a quemar una olla, porque te encontrabas con la escasez, hoy lo puedes tarjetear. ¿Y los bancos qué? Sí, pero después lo tenés que agarrar. Sí, ahora estamos, pero recién ahora está creciendo la hora. Pero hay un detalle, en este momento, ¿no? Exacto, un tema individual. No supiste manejar tu finanza. No supiste manejar. Galperín en este momento está recibiendo la posibilidad de las jubilaciones, de los aguachos, como se llamen. Porque a veces me lo bueno, decir. toda esa plata que los clase baja reciben y que son los que mejor están actualizados, porque ahora no me acuerdo, pero aumentaron en estos días. La guache, ¿no? Bueno, sí. Pero así muchos de estos se actualizan. Ocurre que esa gente está endeudada. Lo que le está pasando es que esa deuda, Galperín la cobra inmediatamente, porque ni viene ingresa, la plata lo toma. Exacto. Vos cuando tenés una deuda bancaria no es así. No era así. Hasta con el financista de la esquina. Siempre había un paso. No tienen cero riesgo. No, es automático. Cero riesgo para ellos y alto riesgo para nosotros. Porque no tienen responsabilidad de ninguna índole. Me parece que eso tendría que ser denunciado. Porque los bienes de nuestros salarios, nuestros ingresos que provienen de ahí, van a un lugar de tanto alto riesgo, que no tienen responsabilidad. Totalmente. Eso me lo voy a anotar porque a veces me lo olvido, pero decirlo, pero es fundamental, es estructural. De hecho, hasta los subtes ahora se pueden pagar. Y te pagan con descuento. Tenés un descuento pagando con Mercado de Pago, que no me acuerdo. ¿Y de dónde salen esos fondos? Si puede obtener que solamente se le pague un 20%, quiere decir que lo que cobra el subte está en demasía, mal calculado. Y si no, ¿quién le paga a Mercado de Pago esa parte que va de la tasa real? Inclusive, para pagar los impuestos municipales, cuando lo querés pagar a través de las páginas de internet, cuando pones pagar, te inducen a pagarlo a través de Mercado Pago. Exacto, exactamente. Sí. Y vos decís, yo no quiero pagar, yo quiero pagar con mi tarjeta. Sí, me encanta. Y además uno lo expresa, yo veo que no soy la única loca. No, díganlo vos alto. Igual al pedo, porque vos ves que todos pagan con Mercado de Pago. En una renovación de la licencia de conducir, le hice a través del Comeclub, cuando voy a pagar, la única forma de pagar por internet era con Mercado Pago. Exacto. No se podía hacer transferencia, no se podía usar tarjeta de débito. Tuve que salir, caminar 10 cuadras y ir a un Rapipago, pagar el Rapipago y volver. Porque yo no quería pagar el Mercado Pago. Un militante. Bravo. Pero tienen el monopolio, total. El gobierno de la ciudad le da el monopolio a esa empresa para cobrar. Es una cosa loca. Un emprendedor que se hizo Sí, un emprendedor. Claro. Un emprendedor. Sí. Es uruguayo. No sé si el emprendedor es Mercado Pago o Macri, digamos. O Macri. ¿Qué les quiero decir? Esto es fundamental, ¿no? Digo, esta gente, sí, efectivamente va por el dinero del Estado para seguir metiéndolo en circuitos especulativos. Pues además ellos, incluso con el gap de tiempo que les da entre lo que reciben, hacen inversiones, bueno, pero para ir un poco cerrando, pues ya hablé 1 hora y cuarto, ya me había hecho 40 minutos. Este proyecto de financiarización tiene además de ser un gran negocio, tiene una función política, ¿no? Está individualizando los costos del ajuste. Está además, a ver cómo les suena esto, que venimos laburando mucho, ustedes vieron que Milei es como una especie de la etapa superior de la meritocracia, ¿no? Que es el sacrificio. El gobierno de Macri era la meritocracia y ahora le agregamos el sacrificio, ¿no? Hay que matarse para esperar, hay que hacer todo tipo de recorte y de privación en la vida porque va a venir algo mejor, ¿no? Es lo que te dice la gente. Sí, él no come, él no, total, ¿para qué? Hay que morirse. Bueno, son los 70.000 vírgenes. Yo creo que además de ser un fenómeno que tiene que ver, por supuesto, con la sistemática,
los medios de comunicación durante todos estos años machacando contra el populismo, el gasto, la corrupción y todo eso, pero también hay algo de formación material en la vida cotidiana sobre cómo cuando el endeudamiento se mete en las casas, cuando la austeridad es un lenguaje cotidiano, recortar para pagar, digo, cómo eso también se transforma en un lenguaje al cual los tipos les hablan. Claro. Digo, no te llama tanto la atención que el gobierno te diga hay que cortar todo para pagar la deuda, cuando para vos la deuda es la presencia más permanente en tu vida cotidiana. Entonces, esa es un poco la hipótesis. El ajuste en las casas. Entonces, esa es un poco la última hipótesis que quería compartir con ustedes, y ahí nos podemos tener una clave y por qué es importante luchar contra la financiarización, no solamente como los negocios que estamos diciendo, como lo que impide el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, sino también como un régimen en la vida cotidiana. Así que acá termino la exposición.